Cerrado. Le duela a quien le duela, le pese a quien le pese, estamos transmitiendo en vivo y en directo desde esta trinchera independiente, libre como el viento, y se la van a persinar porque por hoy ya no nos van a poder tumbar, espero, y no es porque le esté picando las costillas al león, pero aquí estamos informándole. Como en otros lados, los chayoteros no se atreven, no les interesa o no les conviene porque no van a morder la mano que les da de tragar a pa. Yo soy Vicente Serrano y como siempre le pido que no permita que le den más de lo mismo. Estamos transmitiendo desde esta esquinita de la bodega de productos El Gallito, orgullosamente en los barrios de Chicago, Illinois, en Estados Unidos, para el mundo. Y desde aquí nos comprometemos, a pesar de los castigos en YouTube, a pesar de nuestra suspensión en Twitter, que nos han robado por el momento la cuenta en Twitter, estamos esperando que se resuelvan estas situaciones. Aquí estamos transmitiendo a través de Facebook Live en nuestra página oficial en Facebook, en Sin Censura con Vicente Serrano. Les encargo que nos regalen un like, un me gusta y que compartan, que le den share para que más personas se informen sin pelos en la lengua, sin censura. Estamos transmitiendo también a través de un canal alterno en YouTube. No es el canal oficial Sin Censura Media, estamos transmitiendo a través de Sin Censura TV Media. Y si usted aprecia, nos quiere apoyar, se quiere solidarizar con nosotros, le pido que baje gratis y muy fácil. Descargue nuestra aplicación, nuestra app Sin Censura en su teléfono celular, Android o iPhone. Saludo a todas las personas que en el mundo ya hicieron esta transacción, ya bajaron nuestra app Sin Censura y nos ven y nos escuchan a través de este espacio. Gracias a las personas que se conectan como todas las mañanas a través de nuestra plataforma telefónica. Dice Peña Nieto que es prioridad velar porque se respeten los derechos de los mexicanos en Estados Unidos. Tan tempranito, y la advertencia de todos los días: este programa es solo para adultos. Cuidado con el lenguaje florido de este servidor, porque aquí va la primera mentada de madre. Chinga tu madre, Peña Nieto. Si verdaderamente fuera prioridad para tu gobierno, ¿qué nos tienes que decir del paisano que fue detenido por un cazarrecompensas en San Diego y que fue entregado a las autoridades de inmigración y que lloró y que le rogó al cazarrecompensas para que no lo entregara a las autoridades de inmigración? Miren, para discursos pedorros, no. Ya no estamos los mexicanos acá en Estados Unidos. Y por cierto, el planteamiento salarial del gobierno de Donald Trump para la industria automotriz sería inaceptable, dicen los de la industria allá en México, que piden por lo menos $15 de salario mínimo. Me voy limpio, sí quiero ser fiscal, dice Miguel Ángel Mancera, pero no tan rápido, porque desde el PAN ya impugnaron que esté en la lista de plurinominales como senador por Chiapas. Oh. Las voces priistas que dicen que vamos a hacer lo que sea hasta matar un cabrón con tal de que gane MIT, con tal de que gane el PRI en las elecciones. Cuidado, Detienen a 6 personas por el asesinato del periodista Carlos Domínguez. Dos son periodistas. Andrés Manuel López Obrador alcanza su máximo nivel de 2018. Anaya recupera el segundo lugar y Miade Omid cae 2 puntos de golpe en las últimas encuestas. Ulises Ruiz, el exgobernador de Oaxaca, en Plaza Mit, sacúdase a Aurelio Nuño y a Enrique Ochoa Reza. Pácatelas. Hay pleito intestino en el PRI porque no levanta la campaña de José Antonio Mit. Hablando de Mancera, fíjese que dice que va a ser difícil gobernar con una izquierda dividida. Cabrones, pues si ustedes en el PRD hicieron un desmadre en el cochinero, avalaron el cochinero en el Estado de México, no es culpa de Andrés Manuel López Obrador, y no estoy defendiendo al candidato de Morena, Partido del Trabajo, Partido Encuentro Social. Hombre a punto de ser deportado escapa de agentes de ICE en Estados Unidos. 12 estados de este país demandan a Trump por preguntar nacionalidad en censo. Para el próximo censo estarían preguntando cuestiones de ciudadanía. ¡Puto! Trump dice nunca se revocará derecho a portar armas. Y hablando de Trump, vámonos a Washington. Vamos con don Jesús Esquivel, corresponsal de la revista Proceso, único corresponsal mexicano acreditado por la Casa Blanca y colaborador de Sin Censura, para que nos hable de este último escándalo por culpa del muro en la frontera. Y es que Trump tuiteó que sacaría dinero del ejército, el presupuesto militar,
para la construcción del muro en la frontera. ¿Qué significa esto que pone los pelos de punta a muchos? Que Donald Trump quiera continuar con su idea del muro en la frontera, sacando el dinero, como no lo va a pagar México, nótese mi sarcasmo, del dinero del presupuesto militar del ejército de Estados Unidos. Voy con don Jesús Esquivel. Don Jesús, pues esta es la noticia del momento en el círculo político en Washington. Cuéntenos. Vicente, buenos días. Buenos días. El presidente de Estados Unidos, como ya lo habíamos comentado, y recuerdo que había gente que quería que el gobierno mexicano le respondiera, creo que cayó en su realidad de que jamás será el gobierno mexicano el que pague por el muro fronterizo que quiere construir en la zona limítrofe del sur de los Estados Unidos. Ante la falta de consenso y apoyo de su propio partido republicano en el Congreso para darle el dinero que solicitó en el presupuesto fiscal, que eran más de 20,000 millones de dólares, pues ahora está tratando de buscar opciones que se ven todavía más complicadas. Y ayer, en un mensaje en su cuenta personal de la plataforma de Twitter, dio a entender, porque no lo dejó en claro, que solicitaría que fuera del presupuesto del Pentágono, donde salieran los fondos para edificar la muralla en la frontera. La Casa Blanca, a través de Sarah Huckabee Sanders, pues no respondió directamente a la pregunta que se le hizo si a eso se refería Trump cuando puso una M al hablar de los 700,000 millones de dólares que se dieron de presupuesto al Pentágono respecto al muro. Dijo que la construcción del muro va, pero nunca explicó si esto dependerá de los dineros que tiene ya el Departamento de Defensa. Ahora, Vicente, ¿por qué digo que está muy complicado? Porque no es nada más decirle al Pentágono, a ver, del paquete que te dieron, dame dinero. Se requiere la aprobación del Congreso, porque todos los fondos avalados por el Capitolio están destinados para proyectos específicos, y más tratándose del Pentágono. Recordarás que el mismo Trump, el viernes, cuando a regañadientes firmó el proyecto de gastos, presumió que por primera vez en la historia de este país el Pentágono contaría con los recursos, incluso para construir nuevos submarinos con capacidad nuclear. Te repito, no es nada más decirles, denme el dinero, aunque sea el presidente de los Estados Unidos, e insisto en subrayarlo, el verdadero poder político está en el Congreso y no en la Casa Blanca. Se requieren el voto del Congreso, y por lo menos para ello tendría que conseguir 60 votos en la Cámara de Senadores, lo cual en estos momentos se ve imposible, Vicente. Leo, traduzco para ustedes el tuit del que habla don Jesús Esquivel: construir un gran muro fronterizo con todas las drogas y combatientes enemigos que entran en nuestro país tiene que ver con la defensa nacional. Construyamos el muro mediante el M, y no sabemos, solamente podemos especular en este caso, si la M significa military o el presupuesto militar. Don Jesús, ¿a eso se refiere? Sí, o sea, Trump nunca lo dejó en claro y creo que está consciente de que no lo va a conseguir. Chuck Schumer, el líder de la minoría demócrata en el Senado, respondiendo a un pedido especial de los reporteros del periódico The Washington Post, les explicó en una carta que Trump está básicamente soñando, que si quiere cumplir sus promesas de campaña no va a poder hacerlo quitándole dinero al Pentágono. Y otra cosa, Vicente, porque por eso insisto, así sea el presidente de Estados Unidos, en este país se cumplen las leyes. Los militares, los jefes del Pentágono, no creo que estén de acuerdo con Trump de restarle dinero a sus proyectos que tienen para seguir convirtiendo a este país en una de las potencias armamentistas del planeta. El general Jim Mattis, el secretario de Defensa, tampoco creo que esté a gusto. Se ve muy complicado. La verdad, requiere de la aprobación del Senado, 60 votos mínimo. ¿Dónde los va a conseguir?
cuando los demócratas tienen 59. Por eso creo que, a diferencia del Washington Post, que obtuvo una reacción de Schumer, nadie en Washington está apelando la idea de Trump y su muro. Precisamente el líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, en este comunicado dice: primero se suponía que México tenía que pagar por ello, después los contribuyentes en Estados Unidos y ahora nuestros hombres y mujeres uniformados. Esto sería un abuso flagrante de los fondos militares, opina Schumer. Y es que, pues no le alcanza para cumplir su promesa a Trump con lo que le asignaron de los 1,600 millones que muchos han llamado el enganche o el down payment o el primer cheque. Además no te decía, no es enganche para un proyecto de construcción de un nuevo muro. Por eso cuando se aprueban los financiamientos gubernamentales en el Capitolio hay que leer las letras chiquitas. Los 1,300 básicamente millones de dólares que le dieron a Trump, en la mitad ni siquiera son para un nuevo muro, son para reparar o modernizar, si tú quieres, los cercos que ya existen de acero, sobre todo cerca de la mesa de Otay. El prototipo de muro que quiere construir no está autorizado para que se edifique en nuevas regiones de la frontera sur de los Estados Unidos. Por eso, insisto, hay que leer en la letra chiquita de las leyes del Congreso, que ahí es donde viene determinado qué se va a hacer con el dinero que aprueban. Por ello es que creo Trump se siente preocupado y presionado en cumplir una promesa de campaña que le funcionó muy bien con el sector conservador. Claro. Digo, solo en México creo que estábamos conscientes, este presidente o candidato en su momento estaba diciendo mentiras. Nadie en su sano juicio estaba pues en el mismo lado de Trump, decir México va a pagar por el muro. Digo, se hicieron muchos chistes al respecto y pues, se le dejaba hablar. Cuando un ignorante habla ante ignorantes hay que dejarlo hablar. Así de fácil. Oiga, don Jesús, y a ver cómo le resulta este tuit también. Trump dice que la segunda enmienda, la que protege las armas de fuego, nunca será revocada, con tantos miles de jóvenes que salieron a marchar que muy pronto se convertirán en ciudadanos aptos para votar, en votantes. A ver cómo le va a los republicanos, a los más conservadores y al propio Trump en las próximas elecciones. Mira, yo creo que la segunda enmienda nunca va a ser revocada. Allí sí estoy de acuerdo con Trump. Eso ni los demócratas ni los republicanos en esta presidencia, ni en la que vengan, ni en las que vengan, lo van a cambiar. La presión de los jóvenes es para modificar las leyes que se generan de la segunda enmienda y que tienen que ver con los motivos por el cual se autoriza la compra de armas semiautomáticas o aditivos para estas que las pueden convertir en armas altamente peligrosas. La aportación de armas, la restricción, esas son las leyes que se generan de la segunda enmienda. Yo estoy seguro que la segunda enmienda nunca va a ser modificada en este país. Eso es otra cosa. Sí. ¿Perdón? Jesús, y para cerrar, ¿por qué no me das tu opinión, si me permites preguntarte tu opinión, acerca de las declaraciones en México, luego de la reunión en Los Pinos entre el presidente Enrique Peña Nieto y la secretaria de Seguridad Interior de Estados Unidos, Kirstjen Nielsen? Dice Peña Nieto que la prioridad de su gobierno es velar por que se respeten los derechos de los mexicanos en Estados Unidos. Te voy a ser honesto, y no es porque sea grosero. No las vi. O sea, ¿y a quién le interesa lo que diga Peña Nieto? Le quedan unos meses de gobierno. No la vi ni le puse interés, la verdad. Ni siquiera escribí una letra cuando el Departamento de Seguridad Interior anunció que iba su titular a México, ¿no? O sea, hay cosas... En el periodismo hay que valorar por su peso las notas que son importantes y podrían tener algún efecto en el avanzar de los países. En este caso, desde mi punto de vista, no le veo nada importante.
Te lo pregunto porque pues los paisanos en Estados Unidos, acá en Estados Unidos precisamente son el centro de la furia de Trump con su ola antiinmigrante, pero estoy de acuerdo contigo. Acá de este lado de la frontera, ¿quién le cree, quién le pone atención a Peña Nieto, no? Dime. Otra cosa, la defensa de los migrantes o de los mexicanos en el extranjero, no solo migrantes, los mexicanos en el extranjero, y en cualquier país, no solo en Estados Unidos, es una obligación constitucional del Poder Ejecutivo de México. Lo tiene que decir. Todos lo dicen, todos lo han hecho, todos lo sostienen. Para eso están los consulados. En Estados Unidos hay muchos, obviamente, por el número de mexicanos que viven y trabajan, ya sea como indocumentados o legalmente o como ciudadanos de los Estados Unidos. Esa es retórica, no es otra cosa. Muy bien, pues Jesús, te mando un abrazo. Muchas gracias por la información desde Washington. Buenos días. Buenos días, don Jesús Esquivel, corresponsal de la revista Proceso, único corresponsal mexicano acreditado por la Casa Blanca, hablando con nosotros sin censura de estas noticias, las más importantes a ambos lados.